Y pues tendremos unos minutos para hacer preguntas y comentarios sobre los temas o sobre algún otro aspecto. Aquí están nuestros ponentes que pueden hacerlo. Doctor Cruz. Siempre que se aborda un tema tan relevante, nos vamos con la interrogante: ¿qué hacer? ¿Qué hacer a la sociedad? ¿Qué hacer entre nosotros? ¿Qué hacer para nosotros? Y luego viene la otra parte que comentaron la doctora Edith, me impresionó, por supuesto, la doctora Polinar, que ya tengo tiempo, y el doctor Murillo, en donde, como él bien dice, el índice de masa corporal clasifica, nos da los fenotipos extremos, pero no necesariamente, y aquí es donde entra la genética del mexicano. Cuando empezamos a estudiar la genética a través de los escaneos completos, sí vimos los genes candidatos para diabetes tipo 2, pero con más asociación, con más frecuencia a todos los lípidos. Entonces, cuando vemos todos esos genes que están perfectamente relacionados con la dislipidemia, la pregunta es, ¿qué hacer? Y ya dijeron ustedes, pero ya aterrizando más hacia la vida cotidiana, por supuesto, la alimentación correcta, tampoco los extremos, ni vegano, ni los otros que nada más comen pura proteína, pero el ejercicio y la actividad física. ¿Cuál sería el mensaje para nosotros, o más bien para la sociedad? Que eso yo creo a veces lo entendemos muy bien, pero cuando un paciente escucha, quién sabe qué me dijo el doctor, adiós, que tengo que tomarme este medicamento, ¿no? Entonces sí me gustaría mucho que a manera de reflexión, que lo dijeron, pero enfatizar más el mensaje hacia la sociedad. Este mensaje todos los días a través del consultorio seguramente lo da todos nuestros ponentes, pero me gustaría que lo respondiera la doctora Edith Ruiz. Bueno, definitivamente la activación física es parte de las modificaciones del estilo de vida que se deben de fomentar. Se ha visto que al hacer ejercicio lo que hace es ayudarte a subir el colesterol HDL. No tiene un efecto directo sobre el LDL, es más sobre el HDL. Indirectamente ahí hay un beneficio. El tema es que nuestra población tiene picos de sedentarismo acentuados cuando está en la vida, es muy activa en la adolescencia y en la juventud, entra en la vida laboral, deja de hacer ejercicio y ya entonces en etapas ya avanzadas, después de los 50, es cuando otra vez se vuelven a reactivar. Entonces no hay una constancia en eso, al igual que con la alimentación. No, hay muchas situaciones que podríamos tardar horas discutiendo, no hay áreas adecuadas para hacerlo, no hay gente siquiera, yo creo, activadores físicos suficientes para poder dar esa indicación, porque nosotros no somos activadores físicos, nosotros no somos psicólogos y muchas de las veces enviamos a los pacientes a hacer ejercicio y lo único que hacemos es que se lastiman, a la primera de cambio se lastiman y ya no pueden hacer ejercicio. Entonces, yo creo que necesitamos de nueva cuenta gestar esos equipos de apoyo multidisciplinario donde trabajáramos en conjunto. Hoy se habla mucho del síndrome cardiorrenal metabólico porque hemos a través de las diversas especialidades fraccionado a los pacientes y cada quien se limita a lo suyo y debemos de retomar la posibilidad de verlo en forma holística, integrar a personas expertas en cada una de las áreas, incluyendo nutriólogos, activadores físicos, psicólogos que nos ayuden realmente a controlar el riesgo cardiovascular. La alimentación yo lo pongo porque eso desgraciadamente la gente cree que si cambia su patrón alimenticio su colesterol va a bajar y eso no es así. Eso no es así porque solamente el 30% de las concentraciones del colesterol LDL depende del patrón alimenticio. Entonces, el resto, nuestro hígado lo genera o tenemos pocos receptores genéticamente, es lo que decide esas concentraciones. Entonces, creo que eso no quita que no debemos de fomentar una dieta saludable. Las dietas que se recomiendan es la dieta mediterránea y la dieta DASH.
Sin embargo, la dieta mediterránea sabemos que no es fácil. Nosotros no tenemos salmón fresco, tenemos cuando mucho el salmón del Costco, yo creo. Entonces, esto no es salmón de granja. Entonces, no tenemos pescado de agua fría, el ácido graso omega 3, o sea, pero hay algo muy interesante que tiene nuestra nutrióloga Sanampac y que la fomentan mucho, que se llama la dieta de la milpa. Entonces, la dieta de la milpa basada en la calabaza, el chile, el frijol y el maíz, que es una dieta vegetariana y que y cuando se mezcla con toda la cantidad de vegetales o de especies, podemos tener una buena alimentación. Entonces creo que hay que buscar la manera de seguir trabajando en ese tema. Coincido en que todos tenemos que hablar, conocer por lo menos algo del tema, pero sí tenemos que buscar apoyo de otras áreas para que pueda esto ser realmente exitoso. Gracias. Gracias, doctora. ¿Tendrán algún otro en sala? Doctor Chávez, por favor. Muchas gracias por el tema. La verdad es un tema muy importante, pero déjenme hacerles una reflexión. El problema del tratamiento y manejo de la dislipidemia es, primero que nada, conocer que existe. Y el problema es que los 4 factores de riesgo cardiovascular son asintomáticos. El paciente no acude a primer nivel de atención porque le duela la dislipidemia, ni la hipertensión arterial y menos la glucosa. De tal manera que propusimos en primer nivel de atención que se hiciera un diagnóstico proactivo, es decir, que se determinaran la presión arterial, la hemoglobina glucosilada y los lípidos proactivamente. Pero ¿cuál era el problema? Pues que no hay el recurso cuando un paciente de primer nivel de atención paga 50 pesos la consulta. Y esto que les estoy platicando rebasa los 300 pesos. ¿Cómo debemos hacerle entonces? Bueno, ahora transitando por la medicina general, que es el escenario, a la medicina familiar es diferente. De tal manera que el médico familiar no se toca el corazón para solicitar proactivamente estos factores de riesgo cardiovascular asintomáticos en todo paciente que él sugiera y piense que puede tener un factor de riesgo cardiovascular, o sea, todos. Y si vienen con tos, le voy a medir la presión arterial, la glucosa y los lípidos. Y si vienen con un cuadro diarreico, también. Eso no se entiende, pero en medicina familiar sí se puede lograr, porque a ellos no les va a costar solicitarlo. Lo único que tenemos que hacer es insistir con estas sesiones y decir, como la doctora Edith, que esto se haga, se difunda en todos los médicos familiares. Esa es la tarea en la que estamos. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar, primero agradecer a todos los que nos siguen en línea en las redes. Y tenemos 2 preguntas, una de nuestra querida doctora Gerson. Admirable y reflexivo tema que a todas nuestras especialidades pues, se relaciona. Quiero hablar y preguntarle a usted y a la doctora Ruiz 3 preguntas muy concretas. Estudios transcriptómicos y hablando de las estatinas, de los tumores, de los temores y las coacciones, se ha manifestado actividad antiinflamatoria, antitumoral e impacto en el daño del DNA. Entonces, me gustaría saber el comentario. Segundo, el efecto mismo de las estatinas favoreciendo en pacientes oncológicos la quimioterapia, la terapia biológica y la inmunoterapia. Y la inmunoterapia, inclusive en metaanálisis con estatinas, muestran gran beneficio en la asociación de estatinas e inmunoterapia oncológica. Me gustaría un comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora.
Voy a dar mi respuesta de la segunda y le pediría a la doctora Edith nuevamente si responde qué sucede con los pacientes que llevan algún o tienen un problema, por ejemplo, sea de seno, cómo se evalúa el riesgo y qué se esperaría en ese caso cuando hay dislipidemia. Y yo haré comentarios. Efectivamente, sí, los pacientes que son muchos y que están con terapias específicas, inmunoterapias, pueden mostrar beneficio, pero también hay que señalar que algún grupo de medicamentos, los pacientes que se encuentran con algunos anticuerpos presentan trastornos del metabolismo del lípido. Así es que quizá lo que sería más relevante señalar es que los pacientes, independientemente de que estén siendo tratados por un problema tumoral, pudieran ser también analizados siempre en su completo, ¿no? Para conocer la repercusión que pueden tener sobre el metabolismo. La doctora Gerson le gustaría saber qué hacer con los pacientes que tienen un tumor y que se detectan problemas. Así es, ¿verdad, doctora? Claro, la asociación o el beneficio de las estatinas con la inmunoterapia oncológica, que ahora el metaanálisis lo muestra y lo asocian para potenciar el efecto de los tratamientos. Qué interesante, ¿no? La pregunta, ¿no? Realmente cada vez se vinculan más la oncología con la cardiología y se vinculan en el aspecto de los factores de riesgo comunes que favorecen ambas entidades, porque muchos de esos tumores son microambientes inflamados que eventualmente favorece una inflamación y una serie de factores de inflamación constante, pero también las estatinas se ha visto, bueno, por lo menos lo que se ha planteado, que en los pacientes que tienen tumores podrían tal vez ayudar, no está nada así como muy claro, pero lo que sí sabemos que los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular elevado y son tratados con ese control estricto de factores de riesgo, responden mejor a la inmunoterapia. Entonces, posiblemente haya un rol ahí, pero no es algo que podamos indicar como una opción para un tratamiento tumoral, ¿no? Doctor Martínez, ¿quisieras agregar algo? Sí, muchas gracias. Bueno, comentando la interesante pregunta de la doctora Raquel Gerson. Bueno, efectivamente en los pacientes con cáncer hay todo un microambiente y sobre todo hablando de la dislipidemia y sobre todo el riesgo trombótico, sabemos que el paciente con cáncer hay una relación sine qua non que estableció Trousseau ya desde el siglo antepasado, la relación entre trombosis y cáncer. Muchos factores están involucrados en la formación de este famoso coaguloma, activadores directamente del tumor, pero también se sabe que el tumor, al generar una serie de citocinas, modifica el endotelio y también puede beneficiarse que el uso de las estatinas, aunque no hay un estudio que lo compruebe, puede haber un beneficio en prevenir la formación de este coaguloma y por lo tanto prevenir, por un lado, la formación de trombosis y también prevenir, aunque parece paradójico, el crecimiento tumoral. Esto también se ha dado en el manejo de los anticoagulantes. Me salgo un poquito del tema, pero así como las estatinas, todo lo que pueda detener la formación del coaguloma, dices, bueno, no se trombosa al paciente, pero paradójicamente parece ser que algunos tumores detienen el crecimiento. Entonces esto va a conllevar muchos estudios de hace décadas en estudios in vitro para ver realmente el potencial, no solamente para su función, sino para la función antitumoral. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. También tenemos un comentario o quizá pregunta del doctor Vázquez de Anda, que se encuentra en línea. Hola, buenas tardes, doctora Basurto.
felicidades por este bellísimo simposio, muy, muy al alcance de la clínica. Mi comentario va en relación a que hace 2 años presenté un caso de trombosis, tromboembolia pulmonar en una paciente cuyo único hallazgo fue un síndrome metabólico. De este caso en particular enfocamos el punto de que el síndrome metabólico produce una inflamación subclínica y que en un momento dado inflama el endotelio, que por sus características es ya inflamado, es protrombótico y proinflamatorio. Entonces, esta parte se mencionó un poco, muy al margen, ahorita lo acaba de mencionar la doctora Gerson, también en el comentario adicional del doctor, pero aquí el punto es, los pacientes con síndrome metabólico, con este factor de riesgo, tienen que recibir antitrombóticos mientras se estabiliza este proceso antiinflamatorio, o sea, mientras se controla el síndrome metabólico, y la otra es, ¿cuál realmente es el factor? Si es la dislipidemia o en conjunto el síndrome metabólico el que produce este fenómeno protrombótico. Gracias. Doctor Martínez. Muy bien, muchas gracias, doctor Gil. Sí, efectivamente, el paciente que tiene un síndrome metabólico, pues tiene muchas alteraciones endoteliales, cardiovasculares, pero particularmente, por ejemplo, en la hiperglicemia, uno dice la hemoglobina está glicada, pero también se ha visto que las proteínas de la coagulación pues, son proteínas, también se glican. Entonces se ha visto que los pacientes cuando están en un periodo de hiperglicemia, hay modificaciones en los factores de la coagulación y esto genera un estado trombogénico. Digo, independientemente de que hay elevación de factores de coagulación, etc., se modifican los factores y se vuelven resistentes a proteínas fibrinolíticas. El caso es el factor 5 de la coagulación, que normalmente es sensible al efecto de la proteína C, pero cuando este se glica por un estado de hiperglicemia, se vuelve resistente, por lo tanto hay un estado trombogénico. Ahora, el tema es ejercer alguna terapia antitrombótica en este periodo, pues va a depender de una serie de factores de riesgo. Si el paciente cumple los criterios para saber que cumple con base al puntaje, si en ese momento requiere o no una terapia profiláctica. Seguramente, si tú le estableces el puntaje, simplemente el paciente teniendo un índice de masa corporal alto y una serie de alteraciones, seguramente va a salir que requiere una terapia profiláctica mientras está el evento agudo. Entonces, eso sería lo que yo consideraría. No tácitamente todos los pacientes con síndrome metabólico van a requerir una terapia profiláctica, pero sí tenerlo en alerta, esto que está comentando el doctor Gil. Gracias, doctor. ¿Habrá algún último comentario o pregunta? Doctora Arriaga, por favor. Muchas gracias. Me uno a las felicitaciones, tanto de los ponentes como de ese maravilloso grupo que está trabajando para aterrizar recomendaciones muy prácticas. Y por obviedad de tiempo, pues en breve es... ¿Sabemos algo que necesitaríamos saber de cómo se relacionan estos marcadores que hoy día interpretamos como de inflamación con respecto a cuestiones de oxidación, de otro tipo de estrés metabólico o protrombótico? Porque si bien la asociación está, por ejemplo, pensando en citocinas, están elevadas y tenemos este resultado, también sabemos que biológicamente es más complejo, porque no es lo mismo que vaya la citocina solita a que vaya asociada con otras citocinas como ellas, diferentes, o proteínas que eventualmente consideramos que no tendrían importancia, pero en realidad sí, como las de fase aguda, para la efectividad biológica. Entonces, volviendo a la pregunta concreta, es si ya se han establecido o consideran pertinente que se establezcan cómo estos marcadores podrían relacionarse con estos otros estados biológicos.
Gracias, doctora. Sí, en la unidad de investigación de endocrinología se están haciendo algunos esfuerzos, pero le pasaré la respuesta a la doctora Leti. Agradezco la pregunta de la doctora Arriaga. Efectivamente, estamos en el estudio, como mencioné en la última parte de la presentación, sobre modelos experimentales y in vitro con células endoteliales, adipocitos, para saber los marcadores de inflamación ligados a estrés oxidante. Estamos trabajando sobre MAD, proteínas carboniladas, comenté lo de la superóxido dismutasa, que a pesar de que hicimos el tratamiento de células de PCSK9 y luego el inhibidor, y vimos que aunque hay una disminución en cuanto a algunos marcadores de inflamación, la SOT sigue disminuida, que es un marcador antioxidante. Entonces, está todavía permanente esos procesos inflamatorios. Estamos en el estudio de saber cómo se está modulando con LDL y con PCSK9 estos marcadores de estrés oxidante. Muchas gracias, doctora Leti. El doctor Martínez Murillo va a hacer el último comentario. Muchas gracias. Bueno, hablando de marcadores relacionados a trombosis, yo creo que, o sea, los hay, son muy poco prácticos para lo que estamos planteando, ¿no? O sea, determinaciones de proteínas antitrombóticas, una serie de marcadores de hiperactividad. Y ahora que están comentando, ¿qué podría ser muy pragmático para el clínico, para nosotros simplemente que estamos valorando a un paciente? Podrían hacerse algunos indicadores, pero que no están completamente estudiados. Lo estudiamos en COVID. Uno es valorar la relación, el índice plaquetas neutrófilo. Se estudió en COVID y había alguna relación. Volumen plaquetario medio con la cuenta de plaquetas. Sería otro marcador, porque determinar dímeros de fibrinopéptido A, bla, 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 es costosísimo y realmente ningún laboratorio. Entonces, estos marcadores que se estudiaron en COVID, repito, yo al menos no he revisado estudios donde particularmente en estos se estudian para ser algo pragmático, que es lo que pretendemos, ¿no? Es decir, independientemente de tomar hemoglobina glicada, como decía el doctor Adolfo, el perfil de lípidos, y además hacer una biometría y sacar estos perfiles de relación, volumen plaquetario medio, la elevación, ¿con qué se podría asociar? Bueno, hiperactividad de plaquetas, ¿no? Por ejemplo, hipotéticamente, ¿no? Entonces, habría que buscar algo muy práctico, que esto se puede desprender para poderlos estudiar y que sea un indicador sencillo, ¿no? Igual que la proteína C reactiva, entonces sacar una relación, un proceso inflamatorio correlacionando precisamente con algunos parámetros tangibles. No te puedo decir cuál podría ser el resultado, pero creo que sí se podría hacer. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.